¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy quiero empezar un poco diferente. Voy a hablar hoy un tema que me encanta que se llama la madurez emocional. Y quiero leerte un poquito algo de lo que me hizo como entrar en razón, porque había estado pasando como este infantilismo emocional de manera interna y me puse como a investigar porque me gusta mucho como no tener solo información, sino llevar algo a la práctica con esta información. Y dice, el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Porque el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Y esto es un libro que para mí tiene muchísimo como conocimiento, que es la Biblia. Y esto está en Hebreos, si lo quieres leer, es de Hebreos 5 al 14, lo que te voy a estar leyendo ahorita. Y quiero como desmenuzar esto que parece una frase normal. Y yo siento que muchas veces nos comportamos como bebés con este alimento, la leche, que es un alimento fácil, es un alimento cómodo, es un alimento pues, que está ahí al alcance de tu mano, que ni siquiera necesitas como masticarlo. Y si ponemos este alimento emocionalmente hablando, yo creo que hay mucha gente que tiene la teoría de la conciencia muy bien arraigada. Sabemos y hemos escuchado, leído y experimentado qué es el amor propio. Sabemos qué es el darnos nuestro lugar. Sabemos qué es el aprender a amarte a ti mismo. Sabemos cómo mentalmente estos procesos. Sin embargo, al momento de no comernos esa hamburguesa, estás en una dieta, de no trabajar en exceso, si sabes que eres workaholic, de no drogarte o no tomar un alcohol en exceso en los fines de semana, de salirte de esa relación tóxica porque no te estás dando tu lugar en ese momento. Como que hay muchos momentos en los cuales somos muy infantiles al momento de hacer esto. Y esto lo pongo como ejemplo como cuando hacemos un berrinche de nuestro papá o nuestros papás de que me voy a salir de la casa, que no sé qué, cuando estamos muy chavitos, o sea, cuando tienes 10 años, que evidentemente no eres autosustentable en ese momento o no el promedio de la gente, de que haces este berrinche porque no te gusta lo que te están diciendo, no te gusta lo que te están imponiendo, pero sabes perfectamente que no te vas a ir y simplemente es un berrinche, ¿no? Y esto siento que lo hacemos con nosotros mismos internamente. Hay estos berrinches emocionales, hay estos berrinches a manera de niños, porque siento que la teoría al momento de pasar a la práctica no es cómoda y es ahí donde empezamos con esta complicación de digerir los alimentos, en el ejemplo que te puse en un inicio, a realmente pasarlos a experiencias. La teoría pasa a la experiencia. Teóricamente saber cómo amarme a mí mismo, saber que me tengo que dar mi lugar en la relación, que debo de aprender a amarme a mí mismo, al no comerme esa hamburguesa, lo que te dije al principio, ¿no? Aprenderme a amarme a mí mismo, a darme ese tiempo para mí en vez de estar trabajando como loco porque me siento inseguro o cualquier otra situación que pueda surgirte. Esa pasar de la teoría a la práctica es lo que muchas veces nos mantiene en una inmadurez. Y yo me di cuenta en esta semana porque hay varias cosas que a mí en este punto, te quiero contar mi experiencia para ir trasladando como ejemplos. A mí lo que se me hace más complicado es dejar de buscar un reconocimiento externo, que para mí es muy fácil hacerlo, como pues ya he hablado en 1000 podcasts de eso, ¿no? Habilidades que fui creando a lo largo del tiempo para nunca perder ese reconocimiento. Y al momento de alejarme de estas actividades, al momento de ya no estar usando estas redes sociales para pues, subir fotos de mi cuerpo, de estar midiéndome por cómo me veo, de estar buscando reconocimiento femenino, que para mí es lo que es mi droga más rápida de sentirme bien, al momento de ya no estar buscando eso, hay una inconformidad, hay un berrinche interno y me siento como asqueado muchas veces, me siento fastidiado. De hecho, me estoy dando cuenta que estoy en algún lugar y lo único que estoy pensando es en un pasado de cómo fui exitoso según mi ego en algún momento. Claro que cuando me entrego mi presente y dejo de buscar estos recuerdos de un pasado, me siento horrible al momento de aterrizar, ¿no? Y busco evadir con diferentes cosas. Entonces, la manera en la cual yo empiezo a hacer esto es maduramente empezar a elegir las cosas que aunque para mí no sean cómodas, no sean fáciles o no les veo un beneficio inmediato, sé que a largo plazo pues va a tener un beneficio como tal, ¿no? Entonces yo sé que si en este momento no estoy buscando ese reconocimiento femenino, que es lo que me da la droga y lo que es más fácil, es mi alimento leche, entonces en este punto empiezo a buscar otras formas de aprender a amarme a mí mismo, buscar esto de la teoría de cómo amarme a mí mismo a la práctica. Quizás son la meditación, quizá con la lectura, quizá con, no sé, entrando a cursos, haciendo ejercicio de una manera sana. El ejercicio igual cambió. Entonces, antes yo hacía ejercicio porque tenía como una figura de gordito como tal. Nunca estuve obeso, pero sí era como gordito. Y luego me
me pasé al otro extremo. Y yo solamente hacía ejercicio porque volteaba a ver a mi pasado y decía, yo no quiero estar otra vez así. Yo no quiero volver a este pasado que en este momento me siento tan mal. Y ese era mi motivo de hacer ejercicio. Nunca era desde el amor, sino siempre era desde el miedo, de no regresar aquí. Entonces también no me podía dar algunos permisos, entrenaba de una manera muy excesiva, comía de una manera muy rígida y rigurosa por miedo a regresar en algún lugar. Entonces también ir a esos extremos no es algo saludable para nosotros, o al menos para mí no era saludable porque nunca me vi en el resultado. Imagínate que yo huía de estar gordito y tuve un resultado aquí de tener un cuerpo, pues lo para mí era muy imponente, muy chingón, el que siempre había querido. Pero nunca había este resultado por siempre estar volteando a ver lo que no quería. Lejos de ver el resultado, era voltear a ver lo que no quería. Y jamás podría disfrutarme, jamás logré como verme como realmente estaba. Hoy en día veo fotos y digo, no mames, estaba traumado con el cuerpo, pero en ese momento yo no lo veía. Y esto pasa mucho al momento en que tú sientes, por ejemplo, si tú estás en una relación y sientes que en esa relación no te están dando a tu lugar, sientes que en esa relación no es con la persona con la que quieres estar, pero no quieres terminarla porque te da mucho miedo estar sola o te da mucho miedo estar solo, evidentemente ahí lo cómodo, el alimento, la leche, lo no digerible es quedarte en esa relación, aunque sabes que ya no es sana para ti. Si tú eres un güey que trabaja demasiado y sabes que no te das tu espacio porque tienes miedo de quedarte sin dinero, de no sentirte valioso, de si no haces nada no vas a sentirte productivo, lo que tú quieras que sea la idea, el miedo que tú vas a ver. Siempre que huimos de este miedo o esta creencia del cuerpo, de las relaciones, de no sentirme valioso, de no sentirme amado, de tener miedo de estar sola o solo, de no ser exitoso, de sentirme fracasado, no sé cuál sea tu miedo, pero es importante que lo voltees a ver. El mío es no sentirme valioso. Entonces, cada cosa que en este momento me haga huir de sentirme, o sea, de salirme de esto, de no sentirme valioso, de salir de este miedo, no es cómodo al inicio. Y al principio lo voy a ver como algo negativo, porque como estoy dejando de sentir este placer, por ejemplo, si yo no me siento valioso y estoy en una relación que me hace sentir valioso, al momento de salirme de esta relación, yo voy a pensar que voy a regresar a no sentirme valioso. Es un poco complicado como explicarlo, pero estoy tratando de explicarlo lo más desmenuzado posible. El punto de todo esto es que la gente madura es la que elige desde un punto de vista interno, desde una introspección y desde un punto de vista consciente esta decisión que me va a llevar un paso a lo que en este momento quiero. Entonces, a medida, acá también lo que te leí, dice, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A qué se refiere esto? O sea, fuerza de práctica es con una voluntad. Es muy diferente que yo me castigue y que diga, no quiero hacer esto, desde una negación, desde un, ¿cómo se dice esto? Como una... Sí, como cuando la gente te niega algo, cuando te lo prohíbe, de una prohibición es la palabra, no es desde una prohibición, sino es desde una voluntad. Claro que para mí es mucho más fácil hablar con una chava y que me dé todo el reconocimiento o ligármela, aún teniendo novia. O sea, quiero que caches algo, porque es muy importante el poder explicar esto. Yo antes era infiel y ahora no soy infiel no porque tenga novia. No soy infiel porque sé perfectamente que esto no suma en mi vida, porque sé perfectamente que no me quiero seguir validando con algo externo. Aunque en este momento sé que todo sanaría de manera interna, que sería una droga que en este momento me daría un placer inmediato y me quitaría el dolor, elijo maduramente no hacerlo porque en este momento quiero empezar a validarme por mí mismo, sentirme valioso de manera interna, empezar a expresar qué hay en mí para poder sentirme valioso y poder sostenerme de una manera madura internamente, no por algo externo. Y al principio no es fácil, te lo vuelvo a repetir, al principio cuando mi ego me dice, claro, no mames, ¿por qué no lo hiciste? Que no sé qué, que no sé cuánto. Es como un regaño porque siento una prohibición, pero internamente, por medio de la voluntad, es que estoy empezando a tomar estas decisiones para validarme. Evidentemente ya no era infiel, pero sí buscaba ese reconocimiento externo, esos likes, esas views, lo que tú quieras en las redes sociales. Para mí era como, no manches, lo vio X chava que para mí se representa eso, lo vio no sé qué. Y esto lo digo de manera muy abierta porque muchas veces es muy tabú justamente el tolerar esa mediocridad, el tolerar esa inmadurez. Porque nosotros decimos, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues no tiene nada de malo, porque la neta es que no estoy engañando a mi novia, porque pues solo estoy sintiendo reconocimiento por un like. ¿Me explico? Y evidentemente no tiene nada de malo. No tiene nada de malo para la relación, pero sí para mí mismo. Y ahí te dice, empezar a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Bueno y malo para quién? Bueno y malo, lo que yo considero que es bueno y malo para mi proceso. No considero... Hay una distinción muy delgada entre lo que yo considero que es bueno y malo para los demás a lo que yo considero que es bueno y malo para mí en este momento. Yo no puedo considerar o juzgar bueno o malo de manera externa, porque no sé lo que la persona quiere, no sé lo que la vida es. Me explico, yo solo veo una realidad.
Lo que sí puedo juzgar como bueno y malo, o decidir más que juzgar como bueno y malo, es de manera interna qué es beneficioso o qué no me apoya a continuar con un proceso de manera interna que hoy en día quiero para mí. Eso es muy diferente. Entonces ahí yo sí puedo decir, si yo elijo este reconocimiento, no me suma. Entonces, como no me suma, vamos a ponerle la etiqueta de malo. Y en este momento no lo elijo. Como no me suma a avanzar, como no me suma a crecer de manera emocional, entonces no lo elijo. Y en este momento elijo, aunque no sienta el mismo reconocimiento. Evidentemente, si me dices, Marco, si tú haces esto, lo de la chava o lo de las chavas, ¿te daría mucho más reconocimiento que en este momento? Claro, evidentemente sí. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más cómodo, es mucho más digerible y es mucho más rápido y efectivo. Y estar en este proceso requiere una voluntad y una madurez. ¿Qué es más fácil? ¿Comerte todos los días hamburguesas o el día de mañana empezar con una dieta y quitarte pues esas grasas, carbohidratos y empezar? Claro que quiero comer una hamburguesa, claro que la hamburguesa me daría mucho más placer, claro que la hamburguesa me daría una felicidad inmediata, bueno, un placer inmediato, una felicidad. Pero si decido no hacerlo porque hay un proceso que va a crecer internamente en mí, evidentemente al principio voy a sentir como puta madre, no me estoy comiendo la hamburguesa si estoy comiendo ahorita ensalada. Entonces, estas decisiones de empezar con esta, no prohibición, con esta voluntad, te vuelvo a repetir, se va a medida de la práctica haciendo un proceso que te va llevando a una madurez. Y esto es lo que quiero expresarte hoy. La tolerancia a la inmadurez, esas pequeñas mentiras que nosotros nos contamos, estas como palmaditas en la espalda. Ah, no pasa nada porque hiciste esto, no pasa nada porque te dejaste llevar por esto, no pasa nada porque... Hay que ser honestos con nosotros mismos y empezar a voltear a ver qué es lo que realmente queremos. Porque perfectamente sabes que si tú estás bajando de peso, no tiene nada de malo si no tienes este objetivo que te comas una hamburguesa. No tiene nada de malo si yo no quiero crecer internamente. Incluso aunque esté en una relación, si yo no quiero crecer internamente, no tiene nada de malo que yo haga a las mujeres. Cacha algo, yo no lo hago por una tercera persona, lo hago por mí mismo, porque no me suma. Porque realmente mientras yo siga buscando esta droga, no hay un crecimiento emocional de manera interna. Y esto también afecta en mis relaciones, afecta en mí mismo, afecta en mi trabajo, afecta en muchísimas cosas cuando yo no tomo esas pequeñas decisiones. Y créeme que entiendo que la mayoría de las veces, por ejemplo, te quiero hacer una pregunta a ti que estás escuchando este podcast. ¿Por qué si sabes, no sé en qué situación te encuentres, porque voy a poner varios ejemplos, si ninguno de estos es tuyo, pregúntate cuál es el tuyo? ¿Por qué si sabes que, no sé, mandarle el mensaje o tener este like de esa chava es malo o no te suma en tu vida en este momento, lo seguimos haciendo? ¿Por qué si sabes que estás en una dieta y comer esta hamburguesa no te suma en tu proceso o hacer este cheat meal no te suma en tu proceso, lo seguimos haciendo? ¿Por qué si sabes que en esa relación que estás en este momento no te dan tu lugar, te siguen siendo infiel o lo que tú quieras esté pasando, sigues en esta relación? ¿Por qué si sabes que si trabajas demasiado y no tienes tiempo para ti porque tienes mucho miedo de no sentir exitoso, por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué si lo sabemos, lo seguimos haciendo? Y aquí te vuelvo a anclar lo que te hablaba del inicio, que realmente tenemos una conciencia teórica de lo que realmente deberíamos de hacer, pero para poder hacerlo se requiere una voluntad y se requiere una práctica. Y si tú no tienes esta voluntad y esta práctica constante de este pequeño decir no, este decir no, no como negación, sino como acto de amor propio, de decir, ok, esto no me suma, esto no me hace crecer, esto no me hace llenarme a mí mismo, sentirme valioso, esto que estoy eligiendo en este momento no me está haciendo un bien para mí. Y ese no, muchas veces yo mismo lo veía como una negación. O sea, ¿por qué me tengo que negar a algo que en este momento yo quiero disfrutar? ¿Por qué me tengo que negar? Y ese es un acto infantil, es un acto de berrinche, es un acto de niño que quiere algo fácil, que quiere algo en este momento. Y de verdad, yo hoy en día me vuelto a ver y digo, ¿qué niño? O sea, ¿qué infantil estoy siendo? Y es por eso que empiezo a tomar estas decisiones que se basan en lo que realmente busco en mi vida el día de hoy, aunque quizá en este momento no le encuentro un sentido, aunque quizá en este momento no me guste, aunque quizá en este momento no lo esté disfrutando, este acto del proceso, de lo que yo estoy viendo a largo plazo, porque por eso se llama un proceso, no es una recompensa inmediata, es un proceso. Y claro que de repente yo caigo en esto, de repente me empiezo a contar historias, de repente empiezo a escuchar en mi cabeza, y esto, por eso es muy importante que no solamente tengas un proceso, sino también tengas un sustento de lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero con un sustento? Si yo dije que voy a hacer una dieta y en este momento estoy tomando la decisión de hacerla, cuando yo deje de comer como comía antes, requiero tener muy bien claro una rutina para no romper esa dieta. ¿A qué me refiero? Si yo voy a salir a un restaurante,
antes verifico que quizá en el restaurante haya una comida saludable. O primero me pregunto si soy capaz de decir que no a esa comida no saludable. Si sé que voy a ir a un lugar y no tengo la comida lista para mi dieta, muy probablemente no tengo la capacidad de no comprar unas papas en la parte de la tienda. Entonces tú preparas el contexto, tienes una rutina quizá de preparar tus comidas, quizá de ir a ciertos restaurantes, quizá de alejarte de ciertas amistades por un momento, pero tú vas a preparar una rutina para que sostenga este compromiso. Entonces, cuando somos honestos con nosotros mismos, cuando dejamos de tolerar estos actos infantiles, estos berrinches de manera interna, entonces en ese momento somos capaces de realizar una rutina. Claro que, por ejemplo, yo tengo que tener un grounding mental, si digo, o sea, como una solidez mental, cuando digo que no a esta valía, porque te lo digo tal cual, te hablo de manera muy honesta lo que pasa. Cuando yo digo que no a el reconocimiento de una mujer, cuando yo llego a mi casa me siento una mierda. Y entonces, si yo no trabajo con esas conversiones internas que me están diciendo que me siento una mierda y que me hacen sentir una mierda, el anclaje del pensamiento de lo que hubiese pasado si hubiese dicho que sí. Mi mente me dice, no manches porque le dijiste que no. Te estoy contando la historia mental. No manches porque le dijiste que no, porque a lo mejor nos hubiéramos sentido valiosos, dejaste pasar una oportunidad, no vas a volver a tenerla, lo que tú quieras que me esté diciendo esto. Lo único que hago es cortar de manera voluntaria este pensamiento. Y entonces ya me traigo el presente y digo, ok, ¿este pensamiento me está sumando en la vida? No. Entonces, ¿qué elijo? ¿Qué quiero crear en este momento que sí me sume? En vez de dejar de pensar que la cagué, me empiezo a pensar cómo este acción o esta decisión va a sumar en mi vida para poder seguir creciendo. Y fíjate, hay dos cosas que voy a tocar ahorita. Una es la acción de decir no a mí mismo. Y otra es dejar de pensar el que la cagué al decir que no y volver a decir que no a mi pensamiento de manera voluntaria. Así como te dije, no te comas esa hamburguesa. En ese momento, cuando te comiste esta hamburguesa, dices, puta madre, soy un pendejo, porque me estoy castigando. También dile que no a este pensamiento. ¿Me explico? ¿Por qué me tengo que prohibir? ¿Por qué no sé qué? Dile que no a este pensamiento. No quiero seguir pensando en este momento ni dedicarle un momento más de energía a este pensamiento que no me está sumando ni me está llevando a lo que yo quiero del proceso de mi vida. Entonces, cancelo el pensamiento también y me pongo a pensar qué sí puedo pensar. Ok, pues estoy comiendo esta ensalada, qué bueno que me estoy... No sé qué conversación quieras crearte. Pero este proceso, justamente, fíjate, cuando te lo digo, es que es muy difícil. La gente dice, sí, es que es muy difícil, es que da miedo, es que no me gusta. Claro, porque requieres una madurez y eso se le llama madurez emocional, esa capacidad de sostenerte, esos actos voluntarios que a medida de la práctica, si tú eres una persona que, no sé, ya salió de una relación tóxica, si tú eres una persona que ya tiene tiempo yendo al gimnasio, si tú eres una persona que, no sé, ya tiene tiempo que dejó de trabajar en exceso, si tú has hecho esos pequeños actos en los cuales te vas a dar cuenta que quizá, por ejemplo, en el gimnasio ya tengo mucho tiempo yendo. Sin embargo, sigo sintiendo que me cuesta hacer ejercicio muchas veces. Pero ya no es el mismo sufrimiento de antes. Ya me cuesta más incluso a veces no ir que ir. ¿Por qué? Porque el acto voluntario y la práctica de este mismo acto me ha llevado a que empiece a disfrutarlo incluso en lo incómodo. Tolerar. Hay una frase que me gusta mucho que dice un amigo, Carlos me la enseñó, que dice, encontrar virtud en la incomodidad. Y justamente eso es madurez. Cuando encuentras esa virtud en lo que es incómodo para los demás, en lo que da miedo, cuando aprendes a navegar ese sufrimiento, cuando aprendes a navegar, ese sufrimiento, este dolor, este miedo, cuando empiezas a navegar en estas emociones que no te gustan en este momento, entonces ahí te vuelves una persona madura. Y no hablo de madura de manera física o de manera, lo que nosotros hablamos madura es, por ejemplo, hay mucha gente que quizás no te gusta trabajar o quizás gente que sí le gusta trabajar, pero hay momentos en los que preferiría no hacerlo. Sin embargo, lo sigues haciendo porque sabes que tienes una casa que mantener, porque sabes que tienes hijos, porque sabes que tienes una novia, tienes a ti mismo, tienes un departamento, no sé cuáles sean tus obligaciones económicas. Sin embargo, aunque a veces te levantes de la cama, quizás no todos los días, y digas, puta, quiero echar la hueva y a lo mejor no quiero hacer nada, a veces lo puedes elegir, a veces no. Sin embargo, lo sigues haciendo porque tienes una madurez en la cual empiezas a cumplir un compromiso contigo mismo. Y eso mismo es el emocional. Eso mismo es en el acto de llevarte a ti en voluntad. Y te voy a repetir muchas veces en este podcast el voluntad porque es muy diferente. La gente confunde la negación, la prohibición con un acto voluntario. Confunde el esfuerzo con el entusiasmo, que son dos cosas muy diferentes. Si te fijas, la prohibición y el esfuerzo vienen desde una carga de puta, o sea, qué hueva, güey, o sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Y la voluntad y el entusiasmo vienen desde un lugar positivo, desde un lugar que suma, desde un lugar que te lleva. Y creo que eso es lo más importante de cuando empiezas a entender todo esto. No toleres esa cuestión ni justifiques tu inmadurez emocional. Uno de los peores, creo que, errores que he visto en mí mismo es tolerar y justificarme del por qué fui inmaduro en ese momento. No hay una justificación, ni tampoco hay que tolerar este tipo de acciones porque eso te lleva poco a poco a regresar al mismo lugar. Y ojo,
no tiene caso que empieces este proceso de madurar emocionalmente si no le encuentras un porqué demasiado sólido del dejar de hacerlo. Es decir, yo ya no quiero seguirme validando de manera externa por un reconocimiento femenino porque realmente me veo súper inmaduro. O sea, yo literalmente dije, no quiero volver a seguir sintiendo eso. No quiero seguir validando por algo externo. No quiero sentir que algo más me hace sentir valioso. ¿Por qué? Porque cuando se fue eso que me hacía sentir valioso me dolió demasiado. Y entonces lo entiendo. Y aún así fue un putazo demasiado grande. Y aún así lo que sucedió en mi vida fue demasiado complicado. Si quieres saber qué sucedió en mi vida, ahí hay un chorro de podcast. El de mi historia como Fuckboy, te explico absolutamente todo. Creo que fue el primero o el segundo. Pero no quiero entrar tan a detalle de eso. Sino cuando me dolió demasiado, aún así doliéndome, muchas veces mi ego cree que es el lugar seguro. Porque esta frase que te voy a decir es muy fuerte, pero hay gente que aprende a respirar en la mierda. O sea, nadando en la mierda, aprendes a respirar. No porque sepas respirar en la mierda, significa que está bien nadar en la mierda. Hay agua para nadar, brother. O sea, no tienes que seguir embarrándote ahí. ¿Me explico? Entonces, no es como que si vamos a embarrarnos de mierda, vamos a embarrarnos todos. No, literalmente es importante que entiendas que, o sea, mi ego, yo le digo, güey, yo sé que eso crees que es seguro en este momento. Yo sé que eso es lo que nos suma en este momento en nuestra vida según tú. Pero hay algo mucho más importante para mí, que es mi crecimiento personal, que es todo el conocimiento que tengo, ponerlo en práctica, experimentarlo y realmente trayéndolo a poder como sumar incluso en la vida de las demás, como estoy haciendo en este podcast contigo. Y este tema lo quise platicar porque muchas veces se presentó en la semana conmigo, no solo conmigo, sino con gente con la que trabajo. Y dije, es un muy buen tema. Entonces te quería compartir esto. Realmente lo que te leí al principio se me hace increíble. Y termina la frase en Hebreos 13 y Hebreos 14 de eso, y Hebreos 6:1 te dice, así que sigamos adelante hasta ser maduros en nuestro entendimiento. Y esta frase sirve para terminar el podcast con esto, porque aquí te lo dice, no es importante entenderlo al inicio. No es importante que sientas que va a funcionar en un principio. Por ejemplo, muchas veces yo meditaba, y hay gente que medita en este momento y dice, no mames, que yo me siento 10 minutos y la gente es que no veo que me traiga algún beneficio esto. ¿Me explico? O sea, no sé para qué sirve. La meditación que yo hago es justamente para poder aprender a controlar tu mente y canalizar tus pensamientos a lo que realmente tú quieras pensar, no a lo que tu mente quiera pensar. Entonces, al inicio hay mucha gente que dice, no, pues ¿para qué lo hago? O sea, no siento nada. Evidentemente, no me sirve de nada que tú lo hagas, o no me sirve nada de hacerlo si solamente lo veo como una práctica. O sea, solamente me siento a meditar 30 minutos en un lugar oscuro con mis ojos cerrados, escuchando mi respiración. En ese acto, aunque también puedes verle virtud, suena como una mamada al inicio. Pero ¿qué pasa cuando esa respiración se vuelve el que, por ejemplo, si tu cabeza está diciendo, no mames, si yo termino esa relación me voy a sentir no valioso, que no sé qué, que no sé cuánto? Esos son los pensamientos involuntarios. ¿Qué tal que tú dices, ok, esta relación ya no me suma en este momento de mi vida, esta relación ya no me lleva a lo que yo quiero? Dejas de pensar en eso y te enfocas en esto en este momento. Eso es la respiración trasladado en tu vida diaria. Me explico en este ejercicio. Entonces, no requieres entendimiento al inicio, no requieres sentir que tiene algún sentido esta actividad al principio. ¿Por qué? Porque tu niño te va a decir, si tú a un bebé o a alguien que crece, que es muy fácil comer Gerber, le empiezas a dar carne, evidentemente va a decir, no mames, qué cabrón está comer carne, ¿por qué tengo que comer esto? O una persona cuando inicia a trabajar dice, puta madre, ¿por qué tengo que trabajar? Que no sé qué, siempre pasa eso al inicio a lo mejor, ¿no? Entonces, deja de quejarte por esto complicado, porque es muy difícil, por qué tiene que ser tan complicado, por qué tiene que ser tan tedioso, por qué no tiene que ser fácil, por qué sabe más rico una hamburguesa que una lechuga, por qué es más fácil estar en una relación que dejarla, por qué es más fácil, o sea, deja de quejarte de eso y simplemente pregúntate qué es lo que tú quieres y vive una vida que realmente te lleve a un crecimiento interno y una voluntad y un entusiasmo, porque si no te vas a vivir quejando de la misma mierda de siempre. ¿Por qué? Porque no quiero salirme de ahí, porque quiero seguir siendo un niño y no tiene nada de malo. Yo siempre te digo, si tú quieres estar en una relación tóxica, en el ejemplo de la relación, o quieres estar en una relación sana, si estás en relación tóxica, no te quejes de estar ahí. Disfrútala, vívela. Entiende que te van a ser infiel, entiende que no te van a dar tu lugar, entiende que a lo mejor no va a ser la persona que tú quieres, pero bueno, es cómodo. Y si no quieres eso, pues entonces salte de ahí, pero entonces no te quejes. Ese es el punto de todo esto, ¿me explico? Si yo quiero seguir con esta validación externa, está perfecto, pero me meto a full y no me quejo de las consecuencias que eso tenga. Ahora no quiero eso en mi vida, hay un precio a pagar, que en este momento es quizá no sentir la misma emoción, pero a lo largo del tiempo entiendo que voy a ver el beneficio. Quizá en este momento no. Entonces, te quiero dejar con eso. Creo que es un muy buen tema. De verdad, medítalo. Pregúntate cuál es ese acto infantil que tiene en tu vida. Porque no necesariamente tiene que ser malo. O sea, hay gente que me dicen, no, Marco, es que yo trabajo un chingo y pues la verdad es que me está yendo muy bien y soy súper exitoso, que no sé qué, pero la verdad es que me siento súper cansado, que no sé qué. Pues es muy bueno que siga trabajando. Sí, yo sé que es bueno que sigas trabajando, pero no tiene nada de malo. El problema es que estás sufriendo porque no tienes tiempo para ti, porque te sientes, no sé, cero saludable, porque no te puedes conectar contigo. Entonces hay gente que trabaja muchísimo y no se queja. Si tú eres la persona que se queja
de esto o de cualquier otra cosa de las que te hablé al inicio es cuando yo te invito a que te cuestiones, cuando te invito a que veas que hay un miedo. Por ejemplo, es como yo, era un gordito, hacía un chingo de ejercicio, yo siempre decía, puta madre, ¿por qué no me veo mamado? ¿Por qué cuando como me siento así? No podía dejar, ya quiero parar de entrenar, pero siento que es un compromiso. O sea, entonces, aunque es muy bueno físicamente, porque realmente tenía una rutina muy cabrona y me llevé a un extremo, ya no estaba siendo saludable para mí de manera interna. Entonces, digamos que ya no estaba insaludable, ya no estaba gordo físicamente, pero sí estaba gordo emocionalmente. Entonces, sigue siendo lo mismo porque viene de un miedo. Te invito a que te cuestiones, te invito a que realmente te preguntes cuál es ese miedo que tienes, qué es aquello que no puedes dejar, cuál es esa dependencia, cuál es ese berrinche interno que tienes todos los días, cuáles son esos actos inmaduros que tú sabes perfectamente. Algo que te puedo decir es que tú sabes perfectamente qué es lo que sigues haciendo por miedo y ya no lo quieres hacer, pero no puedes dejar de hacerlo. Entonces, lo que te hice la pregunta, vuélvete a hacerla. Sácate una libretita, apunta lo que te lleva hasta este podcast y cualquier duda que tengas, mándame un mensaje. Aunque ya no utilizo mis redes sociales, créeme que me van a decir si te mandas un mensaje y te voy a pasar mi WhatsApp para que platiquemos. Así que te agradezco mucho el tiempo y sin más,